Ya chicos, esperando que se encuentren bien, que estén bien resguardados, que se estén cuidando y que estén tomando todas las medidas necesarias, incluso más allá de las necesarias, porque esto es un problema más o menos grave, por decirlo así. Haré una serie de videos explicativos sumamente cortos. En este caso vamos a explicar qué es lo que tenemos que leer y cómo tenemos que abordar las preguntas de la segunda evaluación. Evaluación que fue enviada lunes y que eh, pretende que ustedes la entreguen durante la semana y ojalá a más tardar hasta el próximo lunes. ¿Ya? Esta evaluación tiene un porcentaje de 15% que se va a sumar a otro 15% que va a dar la segunda nota. Todos coincidimos en que no es lo que esperábamos, no era lo que queríamos, no era la forma que teníamos en mente de poder abordar este ramo, pero dadas las circunstancias, tenemos que adaptarnos entonces a estos tiempos. ¿Ya? Tampoco he optado por realizar clases online porque creo que no están los tiempos para asumir cierta normalidad que no es como tal. ¿Ya? Eso primero. Sí, si quieren puedo seguir realizando videos de este tipo y las guías que yo les he estado enviando intentan ser lo más cercano posible a lo que es y lo que se supone que debería ser una clase presencial, en el sentido que están escritas con un lenguaje sumamente ameno, coloquial, entendible y bien alejado de todos los tecnicismos y de los academicismos. Entonces son textos que todos pueden abordar. Y esa es la idea de lo que son los conocimientos, al fin y al cabo. Que todos pueden abordarlos, que todos puedan entenderlos. Para entender entonces, la primera pregunta referida al texto ¿Quién defiende al niño queer? De Paul Beatriz Preciado, este filósofo activista trans que hemos visto en clase pasada, eh, que una de sus principales características, uno de los hechos más llamativos, que lo que hace en algún momento de su vida es inyectarse testosterona y poder ver cómo su cuerpo muta. ¿Ya? Eso está recogido en un texto que se llama Texto Yonki, donde él narra como si fuese un verdadero yonki, pero de la testosterona, todos los cambios hormonales que derivan a que su cuerpo adquiera las características que usualmente entendemos como masculinas. ¿Ya? Para que se hagan una idea entonces del tipo de pensador que estamos abordando. El texto que es presentado en la guía número 5, donde la guía fue en sí una presentación de Paul Beatriz Preciado y el texto, que son creo que 2 o 3 páginas, fue publicado como una columna de opinión en un diario francés y luego recogido en este libro que se llama Un apartamento en Urano, ¿ya? Que recoge varias columnas de opinión de Paul Beatriz Preciado referidas a diferentes temas, pero siempre contingentes y siempre con esta mirada inquisitoria que tiene el movimiento queer. ¿Ya? Es importante que yo lo puedo compartir, lo puedo subir si es que así lo desea. Bueno, esta columna de opinión nace entonces, el contexto de esta columna de opinión está explicada en la guía 6, pero en resumidas cuentas es una serie de manifestaciones que tuvieron lugar en la Francia del 2013, una Francia bastante conservadora que casi le da el poder a Marine Le Pen, que era una activista de ultraderecha, ultranacionalista, donde se congregaron más de 600.000 personas, es decir, más de medio millón de personas que salieron a las calles eh, con pancartas y al grito de muy parecido al con mis hijos no te metas, ¿ya? Entendiendo de que el rechazar las posibles adopciones de parejas homoparentales era proteger a la infancia. Entonces, sobre esta aseveración, que es bastante falaz, eh, es sobre la cual vamos nosotros a trabajar en esta primera pregunta y preguntarnos nosotros mismos, ¿es realmente una defensa a la infancia la que están haciendo cuando salen a marchar en contra de la adopción homoparental, cuando salen a marchar en contra del matrimonio homosexual, cuando salen a marchar contra lo que ellos denominan la ideología de género, que es una denominación de ellos, ¿cierto? Porque nosotros hablamos de teoría de género, ellos hablan de ideología, es decir, cuando dicen ideología es porque están hablando de que es una especie de imposición propiamente tal, que así como hay fascismo, hay feminismo, que el feminismo entonces sería una ideología que se intenta implementar de alguna forma, ¿ya? Por eso tenemos que tener mucho cuidado con las palabras que ellos utilizan. Así.
Bueno, retomando lo anterior entonces, preciado en algún momento del texto se refiere a los padres de los niños como los garantes del estado heterosexual o algo así. No me acuerdo cuál era la frase, del orden heterosexual, los garantes domésticos del orden heterosexual. Esta frase, que parece un poco complicada, tenemos que empezar a desmenuzarla un poco y ver qué es lo que significa. Ya hemos explicado más o menos qué es lo que significa anteriormente, en la guía también está, pero necesito que me lo expliquen con sus palabras y si es así o no. Garante viene de garantía, ¿cierto? Es decir, que los padres de alguna forma son la garantía que tiene el Estado de poder seguir perpetuando su orden, su régimen heterosexual. ¿A través de qué manera, nos preguntamos entonces, son los padres los garantes, es decir, los que aseguran que se siga transmitiendo el orden heterosexual con todas sus normas, con todas sus instituciones, con todo su orden, con toda su rama de poderes que se ramifican en diferentes instituciones, que se ramifican en diferentes formas de ver la vida, en diferentes ideologías que nos son impuestas y que de alguna forma el niño, como si fuese un receptáculo, ¿cierto? Como una esponja, va recibiendo, ¿ya? ¿Y cuál es el problema de que el niño vaya recibiendo este sinfín de normas, de imposiciones, de dogmas provenientes entonces de los poderes dominantes? ¿Cuál sería la consecuencia de esto? ¿Qué tipo de niño da? ¿Ya? Me expliquen con sus palabras qué es lo que entienden ustedes cuando Preciado dice que los padres son los garantes de el orden heterosexual, que los padres son quienes tienen que asegurar el orden heterosexual y que por eso son tan importantes y por eso se les da tanta cobertura en los medios y por eso también se entiende desde el adultocentrismo que el padre tiene el derecho sobre el niño, el niño es un subalterno del padre, de los padres, y sobre todo del padre masculino, ¿cierto? Luego de responder esa pregunta con sus palabras y el cómo lo entendieron ustedes y si es así o no es así, ¿ya? Ojalá con experiencias propias, ojalá con... Y también que intentemos aterrizar esta pregunta, porque esta pregunta parte de marchas europeas. Entonces, ¿cómo se vive acá? Nosotros tuvimos el ejemplo de Con mi niño no te metas, tenemos mucho activismo, desde extremos caricaturescos como el Pastor Soto hasta los tíos, el WhatsApp, las diferentes páginas, los memes, adolescentes, páginas también de libertarios y todas estas nuevas como tribus urbanas que están saliendo y que dentro de sus ideologías tienen claramente el oponerse a lo que ellos llaman la ideología de género y que lo demuestran en diferentes marchas, ¿no? O sea, tal como ocurre en Francia, en el ejemplo que he apreciado, donde dice que la marcha contra la adopción homoparental fue una marcha que pudo incluso pudo unir extremos religiosos y extremos políticos. Acá sucede lo mismo, porque acá tenemos a capitalismo revolucionario, acá tenemos a evangélicos, acá tenemos incluso izquierdistas del ala más radical, tipo estalinos, ¿cierto? Que también tienen dentro de sus visiones un rechazo a lo que ellos creen que son simplemente teorías posmodernas. Una vez respondida esa pregunta y ojalá aterrizada a lo que sería nuestro país, viene la segunda pregunta que está contenida dentro de la primera. Ustedes pueden resolverla como ustedes quieran, pero la idea es que estén estas dos preguntas contenidas dentro de la primera respuesta, que guarda mucha relación obviamente con la anterior, que nos dice, que ya es más íntima, más personal, ¿cuál creen ustedes que es el rol que cumple la familia para la perpetuación del régimen heterosexual? O del orden heterosexual, o del orden social, o del heteropatriarcado, o como ustedes quieran llamarlo, pero sabemos que hay un régimen que es opresor, que oprime a ciertas minorías, que intenta imponer sus verdades, que son construcciones ficticias, sobre el resto de los cuerpos. ¿Cuáles creen ustedes que es el rol que tiene la familia para poder perpetuar, para poder sostener, para poder asegurar ese régimen? Esa es la segunda pregunta. Ustedes pueden explayarse acá y, por ejemplo, presentar sus propias propuestas, eh, que pueden ir más allá de la abolición de la familia, sino que el buscar nuevas formas de ser familia, el quizás despatriarcalizar la familia,
ustedes imaginen entonces de la forma más utópica posible, ¿cierto? De qué forma nosotros podemos decolonizar, deconstruir, un poco sacar a la familia de esta púlpito del conservadurismo, ¿ya? Para eso les recomiendo también la lectura de algunos capítulos de Foucault para Encapuchadas que está subido a la plataforma. Hay sobre todo dos capítulos que creo que son sumamente importantes para ver lo que es la familia. El Un capítulo llamado La barbarie comienza en casa, la familia, otra institución de la heteromodernidad. Y también revisar los capítulos referidos a Foucault para Encapuchada, sobre lo que es la manada, sobre lo que Leonor Silvestri entiende lo que es la manada y cómo la manada puede ser a veces esta respuesta que tenemos en contra de el núcleo familiar heterosexual, que como hemos visto en la guía sobre lo queer, el núcleo heterosexual familiar es la gran arma que tiene el orden heterosexual, es el gran baluarte que tiene el orden heterosexual. Y por eso la teoría queer se va a oponer a las diferentes disidencias que quieren, por ejemplo, dentro de sus planes, el tener familia, porque ellos suponen que el conformar una familia, que el conformar una pareja, que el amar de forma romántica incluso, son elementos, son dispositivos del poder heterosexual y que por lo tanto no debiesen ser replicados por las disidencias. Que lo que tiene que hacer el movimiento queer entonces es analizar, es deconstruir y es ojalá establecer nuevas formas, nuevos órdenes que destruyan esos dispositivos imperantes. ¿Ya? ¿Qué espero entonces? En la primera pregunta, espero que haya un análisis crítico, ya sea desde la perspectiva queer o desde su propia perspectiva, de lo que es el orden familiar. El orden familiar lo vamos a tocar nuevamente, pero quiero que ustedes sean, o sea, quiero conocer cuáles son sus propias perspectivas en cuanto a lo que es el orden familiar. ¿Ya? Yo creo que la mayoría de ustedes no tiene familias, o sea, vienen de familias disfuncionales. Mamá, papá, abuela, etcétera, cuestionar también eso, cuestionar sobre la realidad de esta familia que nos han vendido durante décadas. O sea, ¿cuántos tienen esa familia que nos han vendido durante décadas y que aparecen en los comerciales y que aparecen en las películas, donde el padre es el trabajador, el productor, la madre es la dueña de casa? Este estereotipo familiar que nos ha sido transmitido, ¿cierto?, de generación en generación, en base a lo que es, sobre todo los mass media, ¿ya? Cine, televisión, radio, literatura también, etcétera. Un orden familiar que obviamente se sostiene en lo que es el amor romántico. ¿Ya? El amor romántico es el que da origen, el que da paso a lo que es la estructura familiar. ¿Ya? Pensemos en cuando éramos niños, cuando éramos niñas, o en las películas, que el sueño de las niñitas era enamorarse y casarse, el sueño de los niñitos era trabajar y ser el padre de familia, y que de alguna forma cuando establecemos nexos con alguien, establecemos parejas con alguien, afectos con alguien, se nos ha obligado, tenemos implantada la idea de que una pareja es una pareja en el sentido de que hay una proyección, y cuando alguien dice, oye, yo me proyecto contigo, lo que le estoy diciendo de alguna forma, oye, nos vamos a casar, vamos a tener hijos y vamos a vivir en el campo cultivando papas, ¿ya? Tenemos esa idea que está inculcada ahí, que también tenemos que analizar para poder desconstruirla, ¿cierto? Criticarla, y por eso la teoría queer es muy importante en este sentido, porque la teoría queer nos da las herramientas, ¿ya? Nos da las herramientas para poder entablar una crítica hacia esas verdades que nosotros creíamos tan naturalizadas, pero que al final no son verdades como tales, sino que son imposiciones de un orden cultural y un orden político. Y eso sería lo referido a la primera pregunta. Es decir, entender primero qué es lo que quiere decir Preciado al decir que los padres son el garante del orden heterosexual, y segundo, intentar responder la pregunta cuál es el rol de la familia en el control de los cuerpos, ¿ya? ¿Cuál es el rol de la familia al controlar
el qué es lo que tiene que hacer el niñito, qué es lo que tiene que hacer la niñita, hacia dónde tenemos que llevar al niñito, hacia dónde tenemos que llevar a la niñita, qué es lo permitido, qué es lo no permitido, por qué está permitido, por qué no está permitido este comportamiento, por qué este comportamiento tenemos que excluirlo y el otro comportamiento alabarlo. Esas son las preguntas que tenemos que hacerlo. Y ojalá desde su propia experiencia y los que tienen familia también, o sea, los que han construido una estructura familiar, que también que propongan cómo están llevando esto. ¿Ya? Eso sería entonces referido a la primera pregunta.